del curso de TESPE, curso básico en teología. Continuamos entonces con la clase ahora número 3 de teontología, donde vamos a estar hablando acerca de los nombres de Dios, en la página número 13. Y dice así entonces: los muchos nombres de Dios en la Escritura proveen revelaciones adicionales de su carácter. Estos son meros títulos conferidos por los seres humanos, sino en su mayor parte sus propias descripciones de sí mismos. ¿Ya? Entonces los muchos nombres de Dios que encontramos en las Escrituras nos permiten conocer un poco más acerca del carácter y de la persona de Dios, por así decirlo. ¿Ya? Los diferentes títulos que encontramos en la Escritura acerca de la persona de Dios no son solamente títulos conferidos por los hombres ante hechos importantes, ¿ya? O manifestaciones de poder de parte de Dios, sino que también muchas veces él mismo se describió y se dio a conocer a sí mismo con estos títulos. Como tales, estos revelan aspectos de su carácter. Aun cuando no se usa un nombre en particular, la frase "el nombre del Señor" revela algo de su carácter. Estudiar los nombres de Dios nos enseña mucho en cuanto a su carácter y naturaleza, ya que estos son una declaración de su revelación a los hombres. Charles Ryrie nos dice: los muchos nombres de Dios en la Escritura proveen revelación adicional de su carácter. Estos no son meros títulos conferidos por los seres humanos, sino en su mayor parte sus propias descripciones de sí mismo. Como tales, estos revelan aspectos de su carácter. Por medio de su nombre, el Señor declara su grandeza. Por ello el salmista decía: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y ahora tendremos la oportunidad de estudiarlo, ¿ya? Entonces los nombres de Dios, al igual que las perfecciones de Dios o los atributos de Dios que estudiamos en la clase pasada, nos permiten poder conocer otras facetas ya de Dios. Nos permiten conocer más su persona, ¿ya? Debemos sí dejar claro que nosotros solamente vamos a estudiar una parte de los nombres de Dios, ¿ya? Porque en hebreo los nombres de Dios son 72. 72 son los nombres de Dios, los cuales ustedes ven acá en el cuadro a la mano derecha. Están escritos en hebreo. 72 son los nombres de Dios. Nosotros solamente vamos a estudiar en esta clase algunos, los más importantes, los más conocidos o mencionados, por lo general por los predicadores, maestros de escuela dominical o predicadores. El primer nombre de Dios, el más común, es Elohim o Elohim. El término Elohim, en el sentido general de la deidad, se halla más de 2570 veces en el Antiguo Testamento. Cerca de 2310 veces es el nombre que se le da al Dios verdadero. Se encuentra por primera vez en el primer versículo de la Biblia. ¿Ya? En Génesis capítulo 1, versículo 1, dice la palabra del Señor: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Traducido, ¿verdad?, o transliterado esto al hebreo es: Bereshit bara Elohim et ha-shamayim. O sea, en el principio creó Dios, creó Elohim los cielos y la tierra. Se usa con referencia a las deidades falsas en Génesis 35, 2, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? El nombre Elohim que ustedes ven acá al lado en hebreo, ¿ya? Es el nombre que se le da al Dios verdadero, pero también, ¿ya?, el término Elohim se utiliza para las deidades, ¿ya? Se utiliza para los falsos dioses. También se utilizaba para los jueces de la época, o los reyes, se les llamaba Elohim, ¿ya? ¿Por qué? Porque el nombre Elohim ya es un nombre o una palabra plural, ya no singular. Sabemos que existe un solo Dios, ¿verdad? Que las demás son falsas divinidades, ¿ya? Pero el nombre Elohim ya connota pluralidad.
En la gramática hebrea, ¿verdad? Elohim es un nombre que está en plural. ¿Por qué razón? Porque las palabras que usted ve acá al final, ¿ya? La letra Yod y Mem, cada vez que aparece en una palabra en la gramática hebrea, indica pluralidad. En este caso, Elohim. Aquí está hablando de dioses, ¿ya? Cuando habla de, no sé si dice, cuando dice, ¿verdad? En hebreo, Shamayim, está hablando de cielos, ¿ya? Arbaim, número 40. Sheloshim, número 80. Shibeim, número 70. Siempre cuando termina en im, indica pluralidad. En el caso de Elohim, indica pluralidad, porque está hablando de más de una persona. Nosotros, lógicamente, lo entendemos como la Trinidad, ya hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. El significado de Elohim depende de su derivación. Algunos entienden que proviene de una raíz que significa temor y sugiere que la deidad debe tomarse, reverenciarse y adorarse. Otros la hacen remontar a una raíz que significa fuerte, lo cual indica una deidad de gran poder. Eso es Elohim, ¿verdad? El fuerte, el Dios todopoderoso. ¿Ya? Y el primer versículo lo indica, porque Él tiene un poder creador, tiene un poder, ¿verdad?, para crear de la nada. Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ya? Es un Dios que hay que temer, es un Dios que tiene poder para crear a partir de la nada. Como dije anteriormente, el título Elohim se utilizaba no solamente para el Dios verdadero, sino que también para los jueces, los reyes, muchas veces también para los profetas, ya este título, y las deidades paganas. En el caso Moisés, ya en Éxodo capítulo 7, versículo 1, vemos de que Dios llama a Moisés, ¿verdad?, de Elohim, que iba a hacer con que Moisés delante del faraón se transformase en un Elohim, o que faraón lo viese como un Dios. Éxodo capítulo 7, versículo número 1, dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios Elohim para faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta, tu Neviim, tu profeta. ¿Ya? Entonces, amados hermanos, para el faraón, ¿verdad?, Moisés era un Elohim, un Dios. Ahora, ¿por qué razón era un Dios? Lo veía de esta manera, porque Moisés tenía el poder para poder realizar señales y milagros. ¿Ya? Y usted se preguntará por qué el faraón nunca mató a Moisés, si Moisés cada vez que iba lo increpaba, lo desafiaba, delante incluso de sus súbditos. ¿Por qué faraón no mandaba a matarlo? Porque faraón temía a Moisés y lo veía como un dios. Y también en la época, ¿verdad?, el faraón era considerado un dios, y entre dioses no se pueden matar. ¿Ya? Faraón, vuelvo a repetir, miraba a Moisés como un dios, y un dios no puede matar a otro dios. Es por esta razón que Faraón no extendía su mano sobre Moisés. La forma plural, Elohim, una forma plural, es peculiar al Antiguo Testamento y no aparece en ninguna otra lengua semita. Generalmente hablando, hay 3 puntos de vista en cuanto al significado de esta forma plural. Ya, o sea, la palabra Elohim, que es una palabra plural, ya, es una palabra, ¿verdad?, que solamente aparece en la lengua hebrea, se da en la lengua hebrea, esta pluralidad. Ya no aparece en ninguna otra lengua semita de la época, ya, porque había muchas lenguas semitas en la época. Pero en la lengua hebrea en particular se daba este caso de la pluralidad, ¿ya? Y en el hebreo es muy común la pluralidad, no solamente en la palabra Elohim, sino que en otras palabras más, ¿ya? Con respecto a esto hay 3 puntos de vista, ¿ya?, con respecto a la pluralidad. ¿Qué quiere decir esta pluralidad? Tenemos el punto de vista politeísta. La palabra tenía un sentido politeísta originalmente y solamente después adquirió un sentido singular. ¿Qué quiere decir esto? Que se entendía que cuando se hablaba de Elohim se hablaba de dioses, ya, de varios dioses.
Eso es el politeísmo, es la adoración de varios dioses. ¿Ya? Pero con el tiempo, ya a pasar el tiempo y la revelación del Nuevo Testamento, ya se pasó a entender que Elohim, ya fuera de indicar pluralidad, más de una persona, a la vez muestra que es un Dios, ¿verdad?, único, singular. ¿Ya? Esto se dio con el tiempo. A medida que pasó el tiempo y Dios se fue revelando, Dios se reveló, ¿verdad?, como un Dios trino, pero a la vez único, como el Dios único. Amén. Pero esto con el tiempo. Es por esta razón que los judíos hasta el día de hoy no reconocen este nombre como un nombre plural, ¿ya? Sino que ellos dicen, ¿verdad?, que esta es una expresión mayéstica, que es una expresión que denota realeza, grandeza, que cuando dice Elohim está hablando de un Dios grande, ¿ya? Ellos dicen, no, esto es una expresión mayéstica. El problema es que este término mayéstico se comenzó a utilizar a partir del siglo XX, ¿ya? Entonces, no es una idea antigua de la época en que se escribió la Biblia, sino que es una tendencia, ¿verdad? Es una palabra, esta expresión mayéstico, ya es una expresión que, perdón, hasta a partir del siglo XV, perdón, 15, no 20. No es algo, ¿verdad?, nuevo, o sea, perdón, antiguo, sino que es algo nuevo, ¿ya? Pero no es que sea mayéstico. Elohim en la realidad es un plural trinitario. El Dios trino se ve, o a lo menos se sugiere, en el uso de esta forma plural, ¿ya? Y aquí donde los testigos de Jehová se ven con dificultad cuando usted les habla de este primer versículo del capítulo 1 de Génesis, donde dice, ¿verdad?, Elohim, dioses. ¿A qué se está refiriendo ahí? Porque ellos solamente creen en Jehová Dios y nada más, ¿ya? Jesús para ellos es el arcángel Miguel y el Espíritu Santo es una fuerza activa. Pero aquí el nombre indica pluralidad, o sea, aquí vemos claramente la Trinidad. Eso lo vamos a ver más a fondo cuando hagamos el estudio de la Trinidad. Bueno, el primer nombre sería Elohim, entonces. Después tenemos los nombres compuestos de Dios. Ahora, antes de avanzar, tengo que hacer también aclararles que esta palabra, Aleph, Lamed, ¿ya? La palabra él, ¿ya?, es también un nombre de Dios. ¿Ya? La palabra él también es un nombre de Dios. Y acá vemos entonces los compuestos de él más otro nombre, los cuales indicaban una cierta acción, ¿ya?, o intervención de parte de Dios en algunas situaciones de la vida de los patriarcas, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, de los hombres, de los siervos del Señor en el Antiguo Testamento. Los nombres compuestos de Dios, página 13. Nos referimos a todos esos nombres que parten de dos nombres separados, pero que se juntan en una sola palabra para dar con un nombre más original y único. Es una forma de unir dos nombres que armonicen en uno solo. ¿Ya? Por ser acá tenemos, ¿verdad?, este compuesto que es él, que quiere decir Dios, ¿ya?, con Shaddai, ¿ya? La palabra Shad en hebreo, ¿verdad?, quiere decir pecho, ¿ya? Entonces aquí se unen estos dos nombres, el Shaddai. Aunque no es cierta la derivación de esta palabra, la más está es que Shaddai se relaciona con una palabra acadia que significa montaña. ¿Ya? Eso es lo que dicen que significa, pero sabemos que Shaddai, ya por el hebreo, viene de la palabra Shad, de la raíz Shad, que quiere decir pecho, o también puede significar, ¿verdad?, Shaddai, montaña. Por lo tanto, este nombre de Dios lo presenta como el poderoso erguido sobre una montaña. Fue el nombre por el cual Dios se dio a conocer a los patriarcas para dar consuelo y confirmación de su pacto con Abraham. Vamos a ver Génesis capítulo 17, versículo 1. Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 17, verso 1. Vamos a ver. Vamos allá. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai, dice en la traducción hebrea. Anda delante de mí y sé perfecto. Importante esto.
Importante, importante, importante. ¿Por qué razón, amado hermano? Porque cuando le hace Dios esta promesa a Abraham, en el capítulo 17, dice la Biblia que Abraham tenía ya 99 años. O sea, Abraham no podía procrear. Ya, no podía procrear. Es imposible humanamente. Pero se le presenta el Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios que sustenta, el Shad, el Dios de pecho que sustenta, así como la madre sustenta al hijo. ¿Ya? Era el Dios que le estaba haciendo la promesa a Abraham de que le iba a dar un hijo, y que no solamente le iba a dar un hijo, sino que también la tierra donde él estaba iba a ser posesión de él. Eran dos cosas, hermano, que si se miraba humanamente eran imposibles. Número uno, que él pudiese tener hijo por la edad que tenía. ¿Ya? Número dos, que Dios pudiese entregarle esa tierra a Abraham y su descendencia, porque estaba llena de filisteos, llena de cananeos, ¿ya? De pueblos más fuertes que ellos. Pero quien hace esta promesa es el Shaddai, el Dios todopoderoso. ¿Ya? El nombre también Shaddai es utilizado en el Salmo 91. ¿Ya? En el Salmo 91 también Dios se presenta como el Shaddai, el Dios todopoderoso. Salmo 91, versículo 1 y 2, todos lo conocemos. Algunos lo utilizan como amuleto, ¿ya? De la suerte o de protección. Pero nosotros los cristianos sabemos que es un salmo que habla de el poder de Dios, de la protección de Dios. El que habita el abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente, el Shaddai, ¿ya? El que habita, ¿ya? Morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. La traducción hebrea dice Shaddai, el Omnipotente. O sea, nosotros habitamos, ¿ya? Habitamos bajo la sombra del Altísimo, del Shaddai. Después tenemos otro compuesto, ¿ya? Él, dijimos que era un nombre de Dios, Elión, ¿ya? Este nombre quiere decir el Dios Altísimo, el Dios que está en las alturas. Enfatiza el poder, la soberanía y la supremacía de Dios. Se usa por primera vez por Melquisedec cuando bendijo a Abraham, en Génesis capítulo 14, verso 19, ¿ya? Génesis 14, 19, ¿se acuerdan cuando Abraham vuelve de rescatar a su sobrino Lot? ¿Ya? Y entonces le sale al encuentro este sacerdote Melquisedec, que es una figura de Cristo, sin genealogía, no se sabe quién era, se sabe que servía al Dios Altísimo, ya que servía a Jehová Dios. Y Abraham reconoce esto entonces y dice que le entrega el diezmo del botín, ya en una época en que todavía Leví no existía, la tribu de Leví a quienes se le entregaba los diezmos. Leví todavía estaba en los lomos de Abraham, dice, porque se creía en verdad en la época que los hijos estaban en los lomos del hombre, ya, porque los lomos eran símbolo, ya, de fortaleza, de fuerza. Entonces se creían que los hijos estaban ahí. Dice que el libro de Hebreos que todavía el Leví, la tribu de Leví, quienes recibían los diezmos, estaban en los lomos de Abraham. Por lo tanto, quienes recibieron los diezmos no solo fue Melquisedec, sino que figuradamente también Leví, antes que la ley viniese, aproximadamente 400 años más tarde. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? Entonces el tema de los diezmos no es un tema del Antiguo Testamento o de la ley, ¿ya? Aquí vemos a Abraham entregando los diezmos de todo el botín a Melquisedec, este sacerdote, ya que salió a bendecir a Abraham. Génesis capítulo 14, verso 19. Aquí utiliza, ¿verdad?, el nombre de el Elión, el Dios Altísimo. Génesis capítulo 14, verso 19, dice así: y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, el Elión. ¿Ya? Bendito sea Abraham, creador de los cielos y de la tierra. Qué maravilloso nombre. Aunque Isaías también, capítulo 14, verso 14, relata
el intento de Satanás de usurpar la supremacía, esto indicaría un uso anterior, ¿ya? Satanás, ¿verdad?, quiso ser como el Elión, quiso sentarse al lado del Altísimo, ¿ya? Ocupar un lugar de honra al lado del Altísimo, pero Dios lo destituyó. Según Isaías capítulo 14, verso 14, lo expulsó del cielo, porque el único alto, el único altísimo es el Señor. Después tenemos el otro compuesto, el Olam. Este nombre significa el Dios eterno, de una forma original que significa el Dios de la eternidad. Enfatiza el hecho de que Dios es inmutable. Salmo 11, verso 5. Veamos esa referencia. Vamos a ver una referencia. No podemos verlas todas por causa del tiempo, ¿ya? Dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. ¿Ya? No, esta referencia no está correcta. Vamos a leer otra entonces. No está correcta esa referencia. Vamos a leer Génesis 21:33 mejor, ¿ya? Esa referencia no está correcta. Génesis 21:33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beersheba, ¿ya? A todo esto el nombre Beersheba quiere decir pozo del pacto, ¿ya? Pozo del pacto, eso quiere decir Beersheba, ¿ya? O pozo de los 7 pactos, ¿ya? Porque viene la palabra Sheba, que quiere decir 7. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beersheba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, ¿ya? El Olam. Y después tenemos otro compuesto, el Roi, el Dios que se ve, ¿ya? Génesis capítulo 16, verso 13, Agar dice que vio al Roi, ¿ya? Es una forma, ¿cuánto se llama? Por decirlo así, ¿verdad? Un decir de que vio a Dios. La realidad, Agar no vio a Dios. Nosotros por lo general usamos ese lenguaje cuando vemos un milagro, vemos, ¿verdad?, una sanidad, vemos que Dios abre una puerta. Tenemos ese lenguaje, ¿verdad?, nuestro propio, de los cristianos, decir, yo vi la mano de Dios, ¿ya? No es que la vimos literalmente, pero vimos el milagro, vimos el actuar de Dios, eso estamos queriendo decir, ¿ya? Entonces, por eso Agar le llama el Roi, el Dios que se ve, pero la realidad es el Dios que me ve, ¿ya? Porque la palabra Roi viene de la raíz roé, que quiere decir pastor. ¿Y el pastor quién es? El pastor es alguien que ve, es alguien que vigila, ¿ya? La palabra roé también la encontramos en el Salmo 23, donde dice Adonai Roi lo exar, el Señor es mi pastor y no me faltará, dice, ¿ya? Entonces, amado hermano, el Roi es el Dios que nos ve, que está atento, que es nuestro pastor, que nos está cuidando. Un pastor, ¿verdad?, es un roé, es una persona que ve, es una persona que vigila, que cuida. Todo pastor de iglesia, ¿verdad?, es un roé, ¿ya? Bien, hemos visto entonces los nombres compuestos de Dios. Ahora vamos al nombre oficial de Dios, ¿ya? El nombre oficial de Dios, este es el nombre oficial por el cual Dios se da a conocer, que es Yahvé, ¿ya? El segundo nombre básico para Dios es personal, ¿ya? Yod, Hei, Ba, Hei. El Señor o Yahvé es el nombre que se usa con más frecuencia, hallándose cerca de 5.321 veces en el Antiguo Testamento. El origen de la palabra. El nombre aparentemente proviene de la raíz Hawa, que significa existencia, ¿ya? Eso quiere decir el nombre Hawa, ¿ya? Existencia, o el Dios que tiene existencia por sí mismo, no depende de nadie, ¿ya? Eso quiere decir el nombre Yahvé, aquel que es autoexistente. La revelación del nombre, del nombre, ¿ya?
Este nombre fue usado por Eva en Génesis capítulo 4, verso 1. Ya la primera en utilizar este nombre fue Java o Eva, Génesis capítulo 4, verso 1. Vamos a ver, dice: y conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Ya? Por voluntad de Yahvé, dice, adquirí un varón. Ya fue la primera en utilizar este nombre. El pueblo también en los días de Set, ya comenzaron los hombres a invocar el nombre de Yahvé, dice, en el verso 26. Y también por Noé, en el capítulo 9, verso 26, y a Abraham, en el capítulo 12, verso 8. Pero fue a Moisés a quien se le reveló el significado profundo de este nombre. Dios dijo que aunque él se había parecido a los patriarcas, no fue conocido por ellos por su nombre, Yahvé. El significado no fue conocido en su sentido pleno y más profundo. Esta revelación le vino a Moisés en la zarza ardiente, cuando Dios se identificó a sí mismo como yo soy el que soy. Más adelante voy a entrar en más profundidad sobre el nombre Yahvé, cuando el Señor se le aparece a Moisés en la zarza, ¿se acuerdan? Moisés le pregunta al Señor, dice: Señor, pero si yo me presento ante los hijos de Israel para liberarlos de Egipto, y ellos me preguntan por tu nombre, ¿qué les digo? ¿Qué le dice Dios a Moisés? Diles que yo soy el que soy. Ya, yo soy Yahvé, el Dios, ¿verdad?, autoexistente, que no depende de nadie, que no necesita de nadie para existir. El significado del nombre. Parece que se incluyen varias facetas en la significación del nombre Yahvé. Enfatiza la autoexistencia inmutable de Dios. Esto se puede respaldar por la etimología de la palabra y el uso que hizo el Señor también en Juan capítulo 8, verso 58, para establecer el alegato de su existencia eterna absoluta. ¿Ya? De hecho, Jesús en Juan capítulo 8, verso 58 utiliza el título yo soy, ¿ya? Y casi fue apedreado. Cuando dialogaba, ¿verdad?, discutía con los judíos, Jesús les dice: de cierto digo que antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, ¿qué está diciendo Jesús ahí? Está diciendo que él es Dios. Y no solamente que es Dios, sino que es autoexistente, incluso antes que Abraham. Por eso la palabra dice en Juan, capítulo 8, ¿verdad?, verso 58, y el verso 59 más exactamente, que los hombres tomaron piedra, ¿ya?, para apedrearlo. Quisieron apedrearlo, ¿por qué? Porque Jesús estaba utilizando el título que le pertenece solamente a Yahvé. También asegura la presencia de Dios con su pueblo, este nombre. Se relaciona con el poder de Dios a favor de su pueblo y de su fidelidad al pacto que hizo con ellos, lo cual fue ilustrado y confirmado por su obra al liberarlos de Egipto. ¿Ya? Este es el nombre entonces, Yahvé, conocido por nosotros y transliterado, escuchen bien, transliterado al español, ya, por Jehová. ¿Ya? Ustedes no lo van a encontrarlo así escrito, ¿verdad? Como voy a mostrar acá en el cursor. No lo van a encontrar en muy pocas Biblias, excepto en algunas Biblias, ¿verdad? Como la Biblia católica de Jerusalén. Ustedes van a encontrar el nombre de Dios Jehová, ¿ya? O Yahvé, lo van a encontrarlo así con estas escrituras: Yod, Hei, Ba, Hei, ¿ya? O Y, H, B, H, ¿ya? La mayoría de las veces en nuestras versiones lo encontramos como Jehová, que es una transliteración del nombre Yahvé. Hoy llegamos a uno de los nombres por medio del cual se le conoce más a Dios en nuestra lengua española: Jehová. La versión Reina Valera 1960 presenta a Dios con el nombre de Jehová por primera vez en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 4. Sin embargo, otras versiones como la NBI, Dios habla hoy, o la Biblia al día, y otras versiones modernas, ya no usan el nombre de Jehová, sino lo traducen como el nombre del Señor. ¿Por qué razón pasa esto? ¿Por qué estas versiones ya no están utilizando el nombre de Jehová? Porque entienden, ¿ya?, que el nombre Jehová es una transliteración y que el nombre verdadero es Yahvé. Y que este nombre era muy sagrado para los judíos, era tan sagrado que ellos no lo pronunciaban. Entonces, la mayoría de estas Biblias, versiones modernas, hoy en día prefieren colocar, en vez de Jehová, ¿ya?, colocan mejor
Adonai o Señor. De igual forma, la versión King James, ¿ya?, una versión tradicional de la lengua inglesa, traduce este nombre como Lord, que quiere decir Señor en inglés, ¿ya?, que traducido sería Señor. Pocas versiones en inglés lo traducen como Jehová, como lo hace la American Standard Version. La palabra hebrea, de donde se traduce Jehová, y otras prefieren hacerlo como Señor. Es una combinación de 4 consonantes conocidas como el tetragramatón, ¿ya? Estas 4 palabras que ustedes ven acá, ¿ya?, Y, H, B, H, es conocida como tetragramatón, ¿ya? La palabra tetragramatón proviene de 2 palabras compuestas en griego, que son tetra, que es 4, y gama, que es letra. De esta forma, el tetragramatón son las 4 palabras del nombre de Dios, ya, estas 4 consonantes o letras, como usted quiera llamar, ¿ya? Por siglos los hebreos utilizaron el tetragramatón al momento de escribir el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando escribían el nombre de Dios los judíos, los escribas, no colocaban el nombre de Dios completo, colocaban solamente estas 4 consonantes, ya, que están acá en hebreo, ¿ya?, y acá en español, lógicamente, para no pecar y no pronunciar el nombre de Dios, porque, como les dije, era muy sagrado. Y el nombre de Dios jamás se utilizaron vocales, ya que se consideraba que lo mejor era escribirlo sin ellas para evitar su pronunciación y evitar la posibilidad de tomarlo en vano, ya que el tercer mandamiento lo prohibía, ¿ya? Al no tener vocales, el nombre de Dios hacía imposible pronunciarlo, y por consiguiente los israelitas no podían usarlo, evitando que así alguien pudiese utilizarlo en vano y cometiese este terrible pecado. El problema con todo esto fue que con el paso de los siglos la pronunciación de su nombre se perdió. Pues fueron los masoretas, ¿se acuerdan que yo le hablé de los masoretas? ¿Ya? Fueron los que colocaron las puntuaciones a los textos por ahí por el año 900 a.C., unos judíos tradicionalistas que preservaban la escritura del Antiguo Testamento, que hicieron utilizar las vocales de uno de los nombres de Dios, Adonai, ¿ya? O sea, ¿qué hicieron los masoretas? Agarraron las vocales, que vienen siendo ya las vocales de este nombre Adonai, A, O, I, ¿verdad?, y las traspasaron acá a Yahvé, ¿verdad?, y estas introducirlas en el medio del tetragramatón para producir la pronunciación del mismo. De esta forma surgió el nombre Jehová, que transliterado, ¿verdad?, al español es Jehová, de donde se translitera el nombre Yahvé y en nuestro idioma Jehová, ¿ya? O sea, eso es lo que hicieron los masoretas. Trasladaron, ¿verdad?, las vocales del nombre Adonai a Yahvé, ¿ya?, o Yod, Hei, Ba, Hei, para que pudiese haber una pronunciación del nombre de Dios, ¿verdad?, sin utilizar el nombre verdadero de Dios, sino que era un sustituto para que cuando los que estuvieran estudiando la Torá pudiesen entonces leerlo sin pecar y sin utilizar el nombre verdadero de Dios, ¿ya? Muchos eruditos bíblicos creen hoy en día que la mejor transliteración y por ende la pronunciación más cercana a su nombre sería Yahvé en lugar de Jehová, tal y como podemos encontrarlo en otras versiones de la Biblia, como la versión Jerusalén y la Nácar Columna. Sin embargo, aun con todo esto, ambas opciones de pronunciación, Yahvé o Jehová, no tienen certeza de que cualquiera de estos sea su pronunciación correcta del nombre de Dios, ya que ésta se perdió hace siglos y por ello muchas versiones prefieren traducir el tetragramatón como Adonai, ¿ya? O sea, en síntesis, si usted llama a Dios Yahvé o Jehová, amén, las dos formas son correctas, porque hasta el día de hoy no se sabe realmente cuál es la pronunciación correcta del nombre de Dios, porque esto se perdió, ni aun los judíos lo saben, ya, aunque algunos dicen que lo saben, ¿ya? Y es por esa razón que muchas versiones modernas prefieren, en vez de colocar Jehová o Yahvé, le colocan Adonai para no equivocarse, ¿ya? En cuanto al significado del nombre de Dios, Jehová, podemos ir al momento cuando Dios se le revela a Moisés con dicho nombre. Vemos perdón, aquí no es Génesis, aquí está incorrecto, aquí es Éxodo, ¿ya? Es Éxodo, no es Génesis, así que hay que hacer una corrección acá, ¿ya?
Dijo Moisés a Dios, he aquí que llegó yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. A todo esto, ¿verdad? Esta palabra, yo soy el que soy, está escrito así en hebreo, que es Ahayá, Asher, Ahayá. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto, Pastor Alejandro, en hebreo? ¿Ya? Esa palabra quiere decir, ¿verdad? He de ser lo que he de ser. ¿Ya? He de ser lo que he de ser. Y también está bien transliterada cuando dice, ¿verdad? Yo soy el que soy. O sea, Dios es el que es, o ha de ser el que tenga que ser conforme a la necesidad de su pueblo. ¿Ya? O sea, Dios le está diciendo en ese momento a Israel, ustedes tienen un problema, ustedes son esclavos, ¿ya? Bajo el yugo de Faraón, y yo he de ser el que he de ser, o soy el que soy. Soy diferente a los dioses egipcios, soy diferente a todo lo que ustedes conocen, ¿ya? Con ese nombre, entonces, Yahvé se presentó al pueblo de Israel. Bueno, aquí tenemos otras combinaciones con el nombre Yahvé, ¿ya? Como anteriormente lo tuvimos con el nombre El y sus combinaciones, sus derivados. Acá tenemos también combinaciones con el nombre Yahvé. Por ejemplo, Yahvé Jireh, o Jehová proveerá, en Génesis capítulo 22, verso 14, después que el ángel del Señor señaló un carnero para usarse como sustituto de Isaac. Abraham llamó el lugar el Señor proveerá. ¿Ya? Cuando Dios nos provee, cuando Dios nos abre una puerta de trabajo, o nos provee, ¿verdad?, un recurso, Él es Yahvé o Jehová Jireh, el Dios que provee. Después tenemos Yahvé o Jehová Nisí, Jehová mi bandera. Después de la derrota de la Amalecita, Moisés edificó un altar y lo llamó Jehová Nisí, o el Dios que va delante de nosotros, delante de los ejércitos del Señor, ¿ya? Después tenemos Jehová Shalom, que es Jehová paz, ¿ya? O Dios es paz, o trae paz. La palabra Shalom quiere decir eso, ¿verdad? Paz, pero también quiere decir mucho más que paz o ausencia de guerra. Shalom quiere decir, ¿verdad?, bienestar, o que lo mejor de Dios venga sobre tu vida. Cuando usted saluda a alguien, ¿verdad?, con la palabra o el título Shalom, está diciendo que lo mejor de Dios venga sobre ti. Después tenemos Jehová o Yahvé Shabaot, que viene de la palabra Shabbat, que quiere decir ejército, ¿ya? Jehová de los ejércitos. Esta es una figura militar que representa a Jehová como el comandante de los ejércitos angelicales del cielo. Por eso que cuando David enfrentó a Goliat, iba sin miedo, porque sabía que él venía en el nombre de Jehová Shabaot, el Dios de los ejércitos. O sea, él sabía que él lo respaldaba. Después tenemos Jehová Makadesh Shesen, ¿ya? Que viene de la palabra Kadosh, santo, o Jehová que os santifica. Después tenemos Jehová Raá, Jehová mi pastor, lo que yo le hablaba en delante a ustedes, ¿verdad? O Roé, ¿ya? Adonai Roy o Raá, que es un pastor. Jehová es nuestro pastor. Después tenemos Jehová Sidekenu, o Jehová justicia nuestra, el Dios que nos hace justicia. Después tenemos Jehová Shammah, o Jehová está allí. La palabra Sham quiere decir allí, ¿ya? El Dios que está allí, el Dios que está presente. Después tenemos Jehová Elohim Israel, o el Dios de Israel. Hablando estrictamente, estos compuestos no son nombres adicionales de Dios, sino designación a títulos que muchas veces surgían de eventos conmemorativos. Los hombres le daban, ¿verdad?, estos nombres, ¿ya?, a Dios conforme a eventos conmemorativos o victorias que el Señor le entregaba a su pueblo. Después tenemos, ¿verdad?, el nombre Adonai. Como Elohim, Adonai es un plural majestático, ¿ya? El singular significa Señor, amo o dueño, ¿ya? Dios es nuestro dueño, nosotros somos sus esclavos, sus siervos, ¿ya? En el Antiguo Testamento, Adonai, cuando se le llamaba a alguien Adonai, Señor, ¿ya?,
Se utilizaba ese título para referirse a los dueños de esclavos, ¿ya? O al amo. Adonai es nuestro amo, nuestro Señor. Por lo tanto, nosotros debemos obedecerle, someternos a nuestro Señor, a la voluntad de nuestro Señor. Después tenemos la palabra Dios, que es la palabra española, ya derivada de la palabra griega Theos. Theos es una de las designaciones más frecuentes para Dios en el Nuevo Testamento y la traducción más común es la Septuaginta para Elohim. Ojo con esto, la palabra Dios ya es una palabra española derivada de la palabra griega Theos, ¿ya? Y Dios también en el Antiguo Testamento es derivado de Elohim. Cada vez que aparece en hebreo Elohim fue traducido por Dios, ¿ya? Después tenemos a Cristo como Dios, título que se le da a Jesús, ¿verdad? Como Dios. Cristo, el Hijo de Dios, se le llama Dios en varios textos del Nuevo Testamento. En Juan, la enseñanza de Juan incluye los siguientes pasajes, ¿ya? Juan capítulo 1, vamos a ver. Jesús, ¿verdad? Se le llama Dios, o a Cristo se le llama Dios. Y esto es lo que los testigos de Jehová no aceptan, de que Jesús sea Dios. Dicen que es un ángel, un arcángel, ¿ya? Pero la Escritura nos muestra de que Jesús es Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, en el principio era el Verbo, ¿ya? Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, dice. Miren esto, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, quien ve a Jesús, ve a Dios. ¿Ya? Jesús es Dios. Esto es lo que enseña, ¿verdad?, la Escritura. Donde algunos manuscritos leen el unigénito de Dios. Y esa variación singular puede considerarse como base para aceptar su autenticidad. Donde Tomás usó el término curios y teos acerca de Jesús. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Juan capítulo 20, veamos, Juan capítulo 20, verso 28. Mire lo que dice acá la palabra del Señor. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Mire cómo lo llama Tomás cuando Jesús se le aparece, ¿verdad? Se le aparece y le hace que meta su dedo en el costado, porque no había creído todavía en la resurrección. Lo llama de Kyrios, Señor, y Theos, Dios. Se reconoce que Jesús no solamente es Kyrios o Curios, Señor, sino también Theos, es Dios. O sea, Jesús es Dios, Cristo es Dios. Señor Kyrios, la mayoría de las 717 veces que se emplea Kyrios en el Nuevo Testamento son por Lucas 210 veces y Pablo 275 veces. O sea, tanto el médico Lucas como el apóstol Pablo en sus epístolas reconocen a Jesús como Kyrios, como Señor, como Dios. Después tenemos otro título para Cristo, dueño, déspotes. Esta palabra lleva en sí la idea de posesión, mientras que Kyrio enfatiza la autoridad y supremacía. ¿Ya? Jesús es nuestro déspote, nuestro dueño. ¿Ya? Nosotros somos propiedad de Él. Y por último tenemos el título de Padre. Una de las revelaciones más distintivas del Nuevo Testamento es la de Dios como el Padre de individuos. Mientras que la palabra Padre se usa con referencia a Dios solamente 15 veces en el Antiguo Testamento. Esta se halla con la misma función 245 veces en el Nuevo. ¿Por qué esa diferencia? Porque en el Antiguo Testamento se creía, ¿verdad?, que Dios solamente era el Padre de la nación de Israel y no de las naciones gentiles. Pero en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, se desvenda el velo y Jesús, ¿verdad?, muestra de que Dios, como Padre, no solamente es Padre de la nación de Israel, sino también de todos aquellos creyentes que le aceptan como Dios y como su Salvador. ¿Ya? La palabra Padre en hebreo es Ab, ¿ya? O Abba. Por eso es que Jesús en una oportunidad dijo que no llaméis a cualquiera Padre. No podemos estar llamando, ¿verdad?, al Papa Padre. El Papa se da ese título, ¿verdad?, para que todos le reconozcan como Padre, pero Él no es nuestro Padre. Un hombre no puede ser nuestro Padre, ¿ya? Estoy hablando de nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, divino.
porque lógicamente todos nosotros tenemos un papá y una mamá, ya, pero nuestro Padre espiritual, nuestro Padre, por decirlo así, divino, celestial, es solamente Dios, ¿ya? Bien, amados hermanos, llegamos entonces al final de esta tercera clase de teentología. Que el Señor les bendiga grandemente. Ya nos queda solamente una clase más de teentología para estar terminando y dar inicio entonces a el próximo estudio. Que el Señor les bendiga, estudien, se preparen entonces para las pruebas.